Buenas noches, comunidad. Los saluda Carlos. Antes de comenzar, me quiero disculpar por el último video que no se subió al canal. Los últimos días han sido un poco difíciles, pero ya nos encontramos mejor. Si todo sale bien, regresaremos a la programación habitual. También los quiero invitar a que participen en las dinámicas que he estado subiendo, tanto a las páginas, el grupo y también al canal de Discord del canal. De hecho, en esta ocasión, el video de hoy trata sobre una de las dinámicas que se subió recientemente, sobre leyendas que conozcan de su país. Así que sin más, apaguen las luces, relájense y disfruten los siguientes relatos. Hola Carlos, un saludo para ti y a toda la comunidad. Me llamo Fátima. Este es mi segundo aporte al canal. Vi tu publicación sobre leyendas urbanas y quise compartirte una leyenda de mi querido Ixtepec. He vivido aquí toda mi vida y desde pequeña he escuchado historias respecto a cosas que ocurren en los alrededores. Pero, entre todas, hay una que siempre me ha llamado mucho la atención y me parece sorprendente. Para darles un poco de contexto, el nombre de mi ciudad significa vista del cerro o de cara al cerro. Esto es porque, como su nombre lo dice, tenemos cerros frente a nosotros que dan una vista maravillosa. Entre ellos hay uno en especial, el más pequeño de todos, con una marca distintiva, algo así como un caminito en forma de serpiente que sobresale de él. Este cerro lo conocemos como Cerro Pelón. Se dice que en dicho lugar hay oro y diversa fauna hermosa, aunque también es lugar del protagonista de la leyenda que les contaré. Aquí lo conocemos como el Sombrerote. Se trata de un ente que baja al pueblo de vez en cuando, cuya forma real es desconocida, pues se dice que se transforma de acuerdo a la persona o situación. Puede ser desde un hombre muy apuesto a un indigente. Eso sí, y lo que lo identifica es que si te lo llegas a encontrar y te elige, podrá cumplirte cualquier deseo, por un precio que él decidirá cuándo cobrar. Hay muchas personas que han contado su testimonio de encuentros con este ser. Decía mi abuela que uno de sus compadres había hecho un trato con él, pues de la noche a la mañana su rancho creció. Tenía miles de cabezas de ganado, gallinas, patos, cerdos, etc. Pero al tiempo enfermó, para morir triste y lentamente. Dice mi abuela que él mismo admitió, antes de morir, haber hecho un trato con el Sombrerote, y que, como ya había cumplido su parte, se lo estaba cobrando de poco a poco, de manera dolorosa. Tras su muerte ocurrió algo muy raro en su rancho. Casualmente, de la noche a la mañana, la mayoría de su ganado escapó, y los que se quedaron enfermaron y murieron. Hay otra historia que habla de una señorita que había tenido un romance con este ser. Ella criaba vacas para vender leche y queso. Se cuenta que conoció a un tipo muy apuesto y educado en una fiesta. Dicho sujeto fue muy amable, tanto que poco a poco comenzó a frecuentarla hasta que terminaron iniciando una relación. Él le prometió que le ayudaría con su negocio, llevándole de poco a poco vacas y clientes. Así, pronto el negocio prosperó y se volvió un éxito. El dinero comenzó a llegar a montones, mejorando la calidad de vida de la mujer. Se contaba que el tipo siempre la visitaba en las noches. Llegaba en un caballo enorme, muy bonito, vistiendo un traje muy elegante de manga larga y sombrero. Todo iba bien hasta que hubo una ocasión en la que ella lo abrazó y, emocionada, metió sus manos dentro de las mangas de su traje para sentir una sensación extraña, unos brazos cuya forma era normal y mucho, mucho pelaje. Su enamorado rápido la empujó, molesto, con una mirada de completa maldad en su rostro. Sus ojos repentinamente se tornaron negros y una mirada de furia que le erizó la piel se clavó en ella. Se quedó helada, no solo por el miedo,
Se sentía débil, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. «Nunca debiste hacer eso», dijo el sujeto antes de salir de la casa. Lo último que ella vio fue el hombre subiendo su caballo para perderse en la oscura noche. La mujer quedó mal después de eso. Poco a poco se volvió loca, a la vez que sus vacas comenzaron a morir y desaparecer, quedando así su negocio en quiebra. Tras un par de años, la mujer falleció. En mi ciudad, los campesinos dicen que el sombrerote es un ser de respeto. Si tienen un rancho cerca de su cerro, lo que deben hacer es no invadirlo, no cazar a los animales de por ahí y no dañar la naturaleza. Muchos lo describen como un guardián, otros que es el mismo demonio, pero nadie está seguro. Tampoco se sabe con certeza cómo es que elige a las personas a quienes cumplirá sus deseos. Lo único que sí se sabe es que hacer tratos con él o estar en su territorio es un verdadero terror. En lo personal, yo creo que, en efecto, es un ser que, de acuerdo con la situación o el tipo de persona que seas, podría presentarse como bueno o malo. Pero eso sí, si te encuentras con él o ves su rostro en su forma natural, da por hecho que se llevará tu alma al infierno. Hay un relato con este ser más cercano en mi familia, pues se trata de algo que le sucedió a mi tío materno. Sucedió durante su infancia, y cabe decir que es algo que conoce toda mi familia. Conocí el relato de boca de mi abuelo, quien me lo contó hace años, cuando aún vivía. Asimismo, mi tío, cada que se da la ocasión, lleva el tema a la mesa. Mi abuelo materno tenía un negocio en donde vendía cerveza, por lo que había días en los que se quedaba con sus amigos tomando hasta tarde. Un día de esos, mi abuelo se encontraba con un amigo de la familia tomando. Ya estaban ebrios, eran como las 3 o 4 de la mañana. Cuentan que mi tío estaba con ellos, en ese entonces de unos 8 años. Le dijo a mi abuelo que quería hacer pipí, y se le hizo fácil salir a la calle para orinar en un poste. De pronto, dice que escuchó a lo lejos el sonido de pisadas de caballos, unos 3 o 4 animales por lo que escuchaba. Mi abuelo no le prestó mucha atención, pues no era raro que los campesinos o rancheros pasaran esas horas hacia sus casas. Así que, en el momento que pasaran, él los saludaría como de costumbre. Con los segundos, las pisadas se escuchaban cada vez más cerca, y mi tío, de espaldas, orinando, ni atención prestaba. Dice que, sin dejar de orinar, repentinamente sintió la mano de mi abuelo tomarlo mientras maldecía y lo llevaba dentro de la casa. Cerró la puerta azotándola, con tanta desesperación y pánico que hasta lo borracho se le bajó por la adrenalina. Mi tío no entendía qué pasaba, simplemente tras recibir los regaños de mi abuelo, se fue a dormir. Al día siguiente escuchó la conversación de mis abuelos, donde mi abuelo decía: «Yo escuché las pisadas. Al principio no me alarmé, pero pronto se volvió un sonido fuerte, como si los caballos fueran enormes. Cuando salí a ver al niño, de reojo vi un caballo, grande, de color blanco y precioso. Ahí caí en cuenta de quién era. Si no lo hubiera metido y el pequeño hubiera volteado a verlo, sabrá Dios qué le hubiera pasado». Desde aquella ocasión, mi tío siempre ha tenido precaución en no salir a altas horas de la noche, ya que es común que seas testigo de sucesos que no tienen explicación y no querrás vivir, no solo con el sombrerote. Realmente es un poco confuso este ser, pero si de algo estoy segura, es que sí existe y habita aquí. No sé qué es lo que realmente sea, pero toma forma humana y puede estar en cualquier lado. Puedes platicar con él y ni siquiera darte cuenta. Se trata de una leyenda vieja, un ser que habita aquí desde antes de que los que me escuchan nacieran, y por algo es que ha perdurado durante tantos años. Mientras no lo molestes ni él te elija, estarás bien.
¿Qué tal, Carlos? Respondiendo a tu pregunta sobre las leyendas, la de la Ciguanaba es una de ellas. Soy de Guatemala, San Andrés, Petén. Durante años se han contado este tipo de historias, entre otras. Según las personas mayores, dicha entidad se les aparece a las personas que son muy enamoradas y a quienes también abusan del alcohol. Suele aparecerse entre barrancos y orillas de los arroyos. Así que lo que les contaré le sucedió a mi tío. Se los contaré en primera persona para que se pueda entender. La primera vez que se me apareció la ciguanaba sucedió en el pueblo. El reloj marcaba las 10 de la noche. Se me había hecho tarde por estar platicando con mis amigos y para colmo estaba algo entrado en copas. Debía volver en bicicleta al rancho, un camino de 1 hora y media pues estaba en otro pueblo. En aquellos tiempos no alcanzaba para algo más, así que no había de otra. Tras un largo camino, ya me encontraba a solo 20 minutos del pequeño rancho. Vivía en una comunidad alejada, debo decir, con poco alumbrado público, por lo que era de esperarse, en el camino no había nada. Eso no me causaba problema, pues estaba acostumbrado a moverme en la noche. Además, siempre andaba con una pequeña linterna colocada al frente de la bicicleta. Como sea, a lo lejos ya podía distinguir la luz del rancho. Solo 20 minutos, me dije, aunque tal vez 5 minutos después sentí que la bici se sacudió repentinamente, más bien se hundió. Comencé a sudar frío al caer en cuenta de que era alguien que se había sentado en la parrilla. Al principio pensé que había sido un bache o por la borrachera me lo había imaginado, pero pasaron los segundos y el peso no se iba. Apresuré el paso, guiándome con ayuda de la luz de la luna y la poca que proporcionaba mi linterna. Al llegar a una curva, sentí como el pelo de alguien pegó en mi cara e incluso entró en mi boca por la poca velocidad que llevaba. Además, supongo yo, la pequeña lámpara que llevaba se apagó porque todo comenzó a verse más oscuro. Sentía las piernas pesadas, no podía pedalear bien y quien sea que estuviera detrás de mí me agarró de los hombros para acto seguido sentir cómo se subía sobre mí. El peso era tal que fue disminuyendo poco a poco mi velocidad, mientras mi corazón latía cada vez más rápido. Con miedo volteé, viendo el cráneo de un caballo cubierto por tirones de pelo negro. De sus cuencas sobresalían dos ojos brillantes como fuego, mirándome fijamente. No pude ver más, pues el miedo me hizo caer, con la cabeza dándome vueltas, confundido y aterrado. Con la poca conciencia que me quedaba y sin poder ver, solo escuchaba ladridos de perros. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando por fin pude levantarme y abrir los ojos, aún era de noche. Solo que estaba en la orilla del río, con mi padre por un lado, echándome agua para despertarme. Para ese momento ya se me había bajado la borrachera. Le pregunté qué pasaba, por qué me estaba bañando, a lo que él, muy serio y con genuina preocupación, me dijo: «Por poco te lleva María». Así es como solía llamarse a quien se le conoce como la ciguanaba, al menos en vida, antes de convertirse en el horripilante ser que es. Continuó diciendo que gracias a sus padres sabía la forma de quitar el susto de esa cosa, bañándote en un río. Una semana después de lo sucedido, me encontraba regresando de ver la milpa. Eran casi las 6:30 de la tarde. En esa ocasión andaba en el caballo que usábamos para pasar el río y recorrer las tierras. Antes de llegar al río me bajé a orinar. Apenas puse un pie en las piedras, mi caballo se echó a correr como alma que lleva el diablo, dejándome solo y a mi suerte. Ya estaba oscuro para esa hora. Por suerte llevaba mi linterna y con eso podría guiarme un poco y volver a casa como pudiera.
preparándome para cruzar el río. En la distancia, al otro lado, distinguía a esa maldita cosa observándome. Sé que lo era porque en cuanto hicimos contacto visual, comenzó a reír de forma aterradora, burlándose de mí. Empecé a gritar, a pedir ayuda, pero no había casas en un buen tramo. Estaba prácticamente en medio de la nada, con solo esa cosa mirándome. Pensando en lo peor, al borde del colapso, escuché a mi caballo acercándose, esta vez con mi padre montando en él, dirigiéndose a toda prisa en mi dirección. Cuando volteé para ver si esa cosa seguía acercándose, me di cuenta de que ella no estaba por ningún lado. Cuando estés a punto de cruzar el río, no te des la vuelta ni te detengas por nada, porque ella no querrá dejarte ir. Se rió de ti porque habías cedido ante el miedo. Escúchame, hijo, jamás te bajes de tu caballo cuando la noche caiga, y menos cerca de un río. Dijo también que había creído que algo me pasó porque vio llegar mi caballo sin mí. Por eso tomó su escopeta y recorrió el camino que solía tomar para encontrarme. Esa no fue la última vez que he visto a la ciguanaba. Ahora que mi padre ya no está con nosotros, la veo más seguido. A veces sentada en el corral y otras en la lejanía, esperando en la oscuridad que me aleje de la casa. Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar, prefiero que mi nombre se mantenga anónimo. Vivo al sur de México, exactamente en Mérida, Yucatán, lugar donde es normal escuchar sobre brujas, duendes y nahuales, solo por mencionar algunos. Lo que les contaré es algo que me ocurrió hace 3 semanas. Me encontraba en mi cuarto jugando videojuegos con mi hermano y un amigo. Cabe decir que vivo en casa de mis abuelos junto con mi madre, así que ahí estábamos. Era aproximadamente la 1 de la mañana y seguíamos jugando entre risas cuando escuchamos un llanto. Al principio comenzamos a bromear al respecto, pero el mismo llanto volvió a escucharse. Decidimos entonces parar el juego y después de eso mi amigo se fue para su casa. Antes de volver a mi cuarto, me dispuse a sacar a mis 2 perros. Tomé a uno para llevarlo al patio frontal. Cerré la reja y, estando fuera, aún pensando en ir por el siguiente, escuché una voz llamándome por mi nombre, desde el otro lado de la reja, en la calle. Me extrañé, asomándome para ver si era mi amigo, quien había vuelto por el miedo o algo así. Al abrir la reja y asomarme a la calle, la encontré tan vacía como era de esperarse para tales horas de la noche. «Oye, apúrate y vuelve a la casa», dijo mi hermano. Cerré la reja y antes de ponerle la cadena a mi perro, vi cómo se ponía nervioso mientras se movía de un lado a otro, intentando soltarse, ladrando hacia la calle. Su comportamiento extraño puso mis nervios de punta. Volteé hacia donde ladraba, identificando a lo lejos lo que parecía ser la silueta de una mujer, quien, pronto escuché, lloraba de manera desgarradora mientras se acercaba a la casa. Lo que disparó aún más mi miedo fue escuchar entre sus balbuceos mi nombre, cómo se distorsionaba su voz cada que lo hacía. Quise entrar corriendo a la casa, pero mis piernas no respondían. Cerré los ojos sin saber qué hacer, temiendo lo peor, pero el lamento cesó repentinamente. Cuando abrí los ojos, la mujer ya no se encontraba ahí. Miré en todas direcciones, aún con el corazón latiendo con fuerza. Al no ver nada, dejé escapar un suspiro para entrar a la casa, instante en el que un fuerte grito me hizo saltar disparando mis nervios. Caí en cuenta de que la mujer seguía ahí, mas no sobre la calle. Logré divisarla flotando a pocos metros de mi casa, mirándome con un par de ojos oscuros, como cuencas vacías.
Su piel era pálida y portaba un vestido negro que dejaba ver su figura encorvada y un velo que cubría su rostro, del cual resaltaban únicamente sus cuencas. La poca fuerza que tuve en ese momento la utilicé para tomar en brazos a mi perro, al único que había sacado, y correr hacia la puerta para abrirla de una patada. El estruendo fue tal que mi abuela no tardó en entrar corriendo a mi habitación para regañarme, mas al ver cómo me encontraba se preocupó, preguntándome qué había pasado. «Hay una mujer afuera de la casa», le dije. Apenas pude explicarle lo que había visto, y ella, siendo una persona devota a su fe, me hizo hincarme frente a los santos para orar. Me dijo que eso que había visto era algo que tenía que ver con el mal y quería llevarme. Mientras rezábamos, aquella cosa continuaba afuera. Ahora, lejos de llorar, gritaba a todo pulmón. Lo peor de todo es que mi abuela no parecía escuchar nada de eso, mas en ningún momento dejó de rezar. No sé cómo lo logré, pero esa noche caí rendido ante el sueño. Al día siguiente encontramos rasguños en la puerta de algo que claramente había intentado entrar. Preocupada, y no era para menos, mi abuela me llevó a un lugar para que me hicieran una limpia. Era una casa de aspecto viejo, donde nos recibió un señor de avanzada edad. Mi abuela explicó lo que pasaba, a lo que él me sentó en medio de una habitación para de la nada sentir un frío inexplicable recorrer mi cuerpo. Continué comentándole lo que había pasado a detalle. Tras ello, comenzó a hacer múltiples cosas que me imagino eran parte de la limpia. Al final me dio una oración que según puedo usar cuando llegue a ocurrir algo como lo de esa noche. A raíz de eso han tenido lugar más experiencias. Ver sombras con el rabillo del ojo e incluso figuras que desaparecen repentinamente son solo una pequeña parte. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.